Generalmente, al momento de conocer que somos beneficiarios de una herencia, aceptamos inmediatamente, porque es la reacción lógica de toda persona que es llamada a heredar todo o parte de un patrimonio. Pero también puede ocurrir que esa persona de plano no quiera la herencia, la repudia y no participa. Obviamente es un hecho poco común, pero suele ocurrir. Tanto el fenómeno de la aceptación como el de la repudiación de la herencia están contenidos en el tercer momento de la sucesión hereditaria, conocido como la adquisición de la herencia, y será tema de análisis en nuestro tip sucesoral de hoy, que comienza ya. Buen día, mis estimados justiciables. Te habla Juan Carlos Ron y te doy la bienvenida a un nuevo micro del tip sucesoral. Llegaste de casualidad a este video de nuestro canal. No te vayas, te invito a que veas este interesante micro de formación para que te suscribas a Sociedad, actives la campanita de notificaciones y sé parte de nuestra comunidad que se forma en este interesante mundo de las sucesiones y las herencias. Al activar la campanita de notificaciones, la plataforma de YouTube te informará de nuevos contenidos que siempre estarán disponibles para ti. El día de hoy vamos a cerrar otro ciclo que abrimos el año pasado cuando hablamos sobre los momentos de la sucesión hereditaria, que es un tema básico dentro de las sucesiones y herencias. Dichos momentos son tres a saber. La apertura de la sucesión, tema que ya ha sido tratado en el tip sucesoral número 32 y en un webinar gratuito que dicté en alianza con el Colegio de Abogados de Miranda y que está publicado en nuestro canal. Ambos videos se hicieron el pasado año 2020. Y la delación, que lo abordamos recientemente en el tip sucesoral 63. Todos estos videos los tendrás disponibles si haces clic en nuestros enlaces de información que aparecerán durante el video, y así que no dejes de vernos hasta el final. Hoy cerramos este ciclo con el tema de la adquisición de la herencia. Veamos ¿de qué se trata? La adquisición de la herencia es el tercer y último momento de la sucesión hereditaria. Vendría a ser una subentrada del beneficiario, tanto en el patrimonio como en las relaciones que tenía el difunto al momento de fallecer. Es la presunción de que las personas llamadas por delación van a aceptar de antemano la herencia o el legado que se les está ofreciendo. Repetimos, es la situación más común que puede ocurrir. La adquisición depende de la voluntad del llamado, quien ejerciendo el derecho de delación o el también conocido aforismo latino jus delationis puede aceptar expresa o tácitamente la herencia. La adquisición es igual a la presunción de la aceptación de la herencia. Heredero no es quien quiere, es quien entra dentro de la delación o simplemente aquel a quien la persona que muere por un acto voluntario le deja un legado. Si la adquisición es la presunción de la aceptación, debemos entender la aceptación como el hecho en el cual la persona llamada a heredar, en ese acto en el cual se le informa que está en orden de suceder, acepta la herencia. Con la muerte se abre la sucesión y simultáneamente la herencia se atribuye al llamado y es adquirida por este. Pero para entender mejor ese tercer momento de la sucesión hereditaria, debemos analizar los fenómenos que la contienen, como la aceptación y la repudiación de la herencia. El Código Civil venezolano habla de la facultad del heredero de aceptar o renunciar a la herencia en sus artículos 996 y 1012. Para la aceptación, el artículo 996 del Código Civil dice: la herencia puede aceptarse pura y simplemente o a beneficio de inventario. Para la repudiación, el artículo 1012 del Código dice que la repudiación y la herencia deben ser expresas y constar en documento público. En el sistema legal venezolano, si bien es cierto, la posesión de los bienes que integran el patrimonio hereditario pasa de pleno derecho del decuyus al heredero en el mismo momento de la apertura de la sucesión y sin necesidad de aprehensión material, según lo que reza el artículo 995 del Código Civil venezolano. Declara además el mencionado código en su artículo 1011 que la facultad de aceptar prescribe a los 10 años. La facultad de aceptar la herencia no se prescribe sino en el transcurso de 10 años, admitiendo asimismo que una herencia puede quedar durante ese lapso sin titular. La prescripción comienza a correr desde el mismo día de la apertura de la sucesión y corre igual para todos los llamados por delación a suceder. La aceptación es la consolidación de la adquisición y tiene lugar por voluntad de la ley y cuyos efectos son la aceptación definitiva e irrevocable. Como la aceptación es una declaración de voluntad, requiere plena capacidad del declarante, porque si el llamado es un menor o un entredicho, el Código Civil dispone en su artículo 998 lo siguiente: las herencias deferidas a los menores o a los entredichos no pueden aceptarse válidamente sino a beneficio de inventario. Y continúa en el artículo siguiente: los inhabilitados no pueden aceptar sino con el consentimiento del curador y a beneficio de inventario. Si el curador se opusiera a la aceptación, puede el tribunal, a solicitud del inhabilitado, autorizarle para que acepte
afecte bajo dicho beneficio. En el artículo 1000 del Código dice que las herencias deferidas a los establecimientos públicos u otras personas jurídicas no podrán aceptarse sino por sus respectivas direcciones conforme a sus reglamentos y el beneficio de inventario. La voluntad debe estar libre de vicios, aunque los que puedan dar lugar a su impugnación son la violencia y el dolo, nunca el error, y así lo expresa el artículo 1010. La aceptación de la herencia no puede atacarse a no ser que haya sido consecuencia de la violencia o del dolo. No puede tampoco impugnarse la aceptación por causa de lesión. Hablemos de las clases de aceptación. Se distinguen dos clases de aceptación. En cuanto a la forma, puede ser la aceptación expresa o tácita. El artículo 1002 del Código Civil lo establece al expresar: la aceptación puede ser expresa o tácita. La aceptación expresa de la herencia es un acto solemne que consiste en que el sucesor toma el título o la cualidad de heredero o del decuyus en un instrumento público o privado. La aceptación tácita de la herencia será tácita cuando el llamado ejecuta algún acto que suponga necesariamente la voluntad de aceptar la herencia y que no tendría derecho de llevar a cabo sino como heredero del causante. Por otra parte, los actos meramente conservatorios de guarda y administración temporal no envuelven la aceptación de la herencia. Si la persona no ha tomado el título o cualidad de heredero, así lo establecerá el artículo 1003 del Código Civil. La donación, cesión o enajenación hecha por el heredero a un extraño, a sus demás coherederos o a alguno de ellos de sus derechos hereditarios, envuelve su aceptación de la herencia. Y esto lo dice el artículo 1004 del Código Civil. El mismo efecto tendrá la renuncia hecha por alguno de los coherederos a favor de uno o de alguno de los demás, aunque sea gratuitamente, y la hecha a favor de todos los coherederos cuando haya estipulado precio a su renuncia, según el artículo 1005 del Código Civil. No sucede así de acuerdo a lo que establece el artículo 1006. La renuncia hecha por un coheredero no envuelve la aceptación de la herencia cuando se hace gratuitamente en provecho de todos los coherederos ad intestato o testamentarios, a quienes se les deferirá la parte del renunciante en caso de faltar este. En cuanto a los efectos, la aceptación puede ser pura y simple o a beneficio de inventario. Según lo que establece el artículo 996 del Código Civil, el cual menciona lo siguiente: la herencia puede ser aceptada pura o simplemente o a beneficio de inventario. La aceptación pura y simple vendría a ser el momento en el cual la persona, el heredero, acepta la herencia y asimismo todos los derechos y obligaciones implícitos en ella. El heredero no solo se hace titular o propietario de la herencia o de la cuota de ella que le corresponda, sino que la misma o la cuota respectiva se confunde en sus elementos activos y pasivos con el patrimonio del heredero. Por tal razón, éste responde de las obligaciones de la herencia tanto con el activo hereditario como también con el de su propio patrimonio, según lo que indica el artículo 1036 del Código Civil. A beneficio de inventario es la facultad que puede ser invocada por todos los herederos. Es un medio concedido por la ley para evitar la confusión de los patrimonios del causante y del heredero, lo cual permitirá al heredero conocer la cuantía de la herencia y le da la alternativa de renunciar a la herencia o aceptar las consecuencias de una herencia pasiva. La renuncia o la repudiación de la herencia es un derecho que da la delación. Recuerden el jus delationis, y por lo tanto se puede perder. La renuncia no es más que el acto por el cual la persona llamada por delación a heredar no ratifica la aceptación. Por ello se tiene como consecuencia la cesación de la condición de heredero y la pérdida de la adquisición no confirmada. La renuncia es un acto voluntario que exige plena capacidad y ausencia de vicios. Por lo tanto, el error
el dolo y la violencia podrán ser invocados para obtener su anulación. Asimismo, la renuncia debe constar en instrumento público. El artículo 1012 del Código Civil dice: la repudiación a la herencia debe ser expresa y constar de instrumento público. Si no tiene fe pública, la renuncia se tendrá como no hecha. Puede renunciar todo heredero que no haya aceptado y cuyo derecho no haya caducado. Y pierden el derecho de renunciar a la herencia los llamados que se encuentren en posesión de los bienes que componen la herencia, según lo que estipula el artículo 1020 del Código Civil. Igualmente pierden el derecho de repudiar los herederos que hayan sustraído u ocultado bienes pertenecientes a la herencia y quedarán constituidos en herederos puros y simples. Esto según el artículo 1021 del Código Civil. El efecto de la renuncia es que quien repudia la herencia se reputa como que nunca hubiese sido llamado a ella a heredar. Así lo indica el artículo 1013 del mencionado código. Como consecuencia jurídica de la renuncia, se produce la adquisición a favor de los otros llamados, o lo que es lo mismo, el acrecimiento de la cuota de los coherederos restantes, pues la parte del renunciante se defiere a sus coherederos o los herederos ad intestato, según el artículo 1016 del Código Civil. Incluso, si un heredero renuncia de forma maliciosa en perjuicio de sus acreedores, para evitar el pago de sus deudas, el artículo 1017 del Código Civil tiene la solución al establecer lo siguiente: cuando alguien renuncia a una herencia en perjuicio de los herederos, los acreedores, estos podrán hacerse autorizar judicialmente para aceptarle en nombre y en lugar de su deudor. En este caso, la renuncia se anula, no a favor del heredero que la ha renunciado, sino en provecho de sus acreedores y hasta la concurrencia de sus créditos. En este caso, los acreedores pueden solicitar al tribunal que se les autorice a aceptarla en nombre del que renunció hasta cubrir el importe de sus deudas. Si hay más herencia que deudas, lo que sobre una vez cubiertas las deudas, se seguirá repartiendo la cuota entre el resto de los herederos, porque el que ha renunciado ya no tiene derecho a nada. Por este hecho, los acreedores no se convierten en herederos, solo obtienen el pago de su acreencia que este heredero deudor les ha negado. Mis justiciables, estos son conocimientos que se conocen en pregrado al comenzar a estudiar la materia de sucesiones, pero como en ocasiones no lo tomamos mucho en cuenta, pero que en la práctica es necesario entender para dividir por etapas o momentos los acontecimientos que ocurren desde que fallece una persona, que el patrimonio de ese difunto pasa al patrimonio personal de los beneficiarios de herencia, sean estos herederos o legatarios. Estos son otros factores de los que me permiten concluir que las sucesiones son únicas, jamás serán similares unas con otras. Tengo mucha gratitud con ustedes, mis estimados, tanto mis justiciales como mis usuarios legales, por seguir nuestros contenidos. Te invito a que sigas viéndonos. Si te ha gustado este video, regálanos un like jurídico. No te olvides de suscribirte a nuestro canal. Justiciables, les habló Juan Carlos Ron. Les deseo que tengan todos un buen día. Hasta aquí el TIC Sucesoral. ¡Hasta la próxima!